Bien, perfecto. El día de hoy vamos a ver capítulo de ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, expresada de la siguiente forma diferencial, como un polinomio m de x de y por diferencial de x más el polinomio o función nx de y por el diferencial de y igual a 0. Esta ecuación será exacta si solo si se cumple la siguiente condición de Euler. Que la derivada parcial de m respecto de y sea igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces, si cumplimos esta condición, decimos que nuestra ecuación diferencial es exacta, y si es exacta, va a tener una solución prácticamente directa, que simplemente va a ser integrar la misma ecuación. Un ejemplo de una ecuación exacta, tenemos acá la ecuación x más e a la x sobre y, todo por diferencial de x, más x a la y, todo por 1 menos x sobre y por el diferencial de y igual a 0. Esta ecuación vamos a ver si efectivamente es o no es exacta. Entonces voy a definir lo que está acompañando al diferencial de x, voy a llamar m, lo que está acompañando al diferencial de y va a ser n. Cumpliendo la condición voy a derivar m respecto de y. Respecto de y la derivada de x va a ser 0. Aquí respecto de y la derivada de un exponencial va a ser el mismo exponencial, y por regla de la cadena respecto de y va a quedar menos x sobre y al cuadrado. De la misma forma voy a derivar en n, la función n, pero respecto de x. Entonces la derivada de 1, 0. La derivada respecto de x simplemente va a ser, perdón, acá me estoy olvidando, no es solamente esta parte, sino es multiplicado por e al xy. Entonces, este por este, ya directamente voy a multiplicar. Su derivada va a ser lo mismo, e a la x sobre y, por regla de la cadena derivada de lo adentro respecto de x, simplemente va a quedar 1 sobre y. Luego, menos, bueno, puedo derivar esto por esto. Bueno, aquí he derivado de la siguiente forma, ¿no? He derivado el primero por el segundo sin derivar, que es todo esto, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que en este caso sería esto 0, y de respecto de x sería simplemente menos 1 sobre y. Haciendo algunas operaciones de simplificación, este e a la x sobre y va a ser igual a e a la x sobre y, pero con signo negativo se simplificarían, y solo quedaría acá, este de acá, menos x sobre y, con este y, x sobre y al cuadrado, e por e a la x sobre y. Como podemos ver bien, haciendo operaciones, esta expresión es la misma que esta. Por lo tanto, se cumple la condición de Euler, entonces la ecuación diferencial ordinaria es exacta. ¿Ya? Lo primero entonces que necesitamos es confirmar que una ecuación diferencial sea exacta. Bien. Si una ecuación diferencial entonces es exacta, vamos a ver cómo sería su solución. Entonces, vamos a partir desde la solución, desde la supuesta solución. Vamos a hacer el procedimiento que teníamos antes para formar la ecuación diferencial, y vamos a comparar con la ecuación inicial que tenemos acá. Entonces voy a asumir que mi solución de la ecuación diferencial es f de x de y igual a una constante, donde no conocemos f de x de y. Vamos a derivar esta expresión. ¿Ya? Derivando, como esto es respecto de dos variables, entonces tengo que derivar, voy a utilizar derivadas parciales. Al derivar esta función, sería igual al diferencial o a la derivada parcial de f respecto de la primera variable, que sería respecto de x, por el diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de la segunda variable, es decir, respecto de y, por el diferencial de y. Y todo igual, la derivada de una constante va a ser igual a 0. De esta forma tengo la segunda ecuación. Voy a comparar o igualar la ecuación 1 y 2. En este caso, como tengo diferencial, comparando podría ser que este m de x de y sea igual a la derivada parcial de f respecto de x.
y de la misma forma este tan x de y sea igual a la derivada parcial de f respecto de y, teniendo la ecuación 3 y 4. Y voy a derivar una vez más, simplemente para confirmar. Si yo derivo, en este caso, en vez de derivar respecto de x, volver a derivar respecto de x, voy a derivar respecto de la otra variable. Entonces, respecto de y. Tendría la derivada segunda de f, primero respecto de x y luego respecto de y. Esto me daría la derivada parcial de m respecto de y. Si hago lo mismo en la ecuación 4, voy a derivar f respecto de la otra variable, en este caso respecto de x. Me va a dar la derivada segunda parcial de f, primero respecto de y luego respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Ya? Y bueno, la condición de Euler que nosotros conocemos en cálculo 2, perdón, conllevaba la segunda derivada, la derivada parcial. Entonces derivamos una función dos veces, primero respecto a una variable, luego respecto de la otra. Esto tiene que ser igual, o es igual, a la derivada parcial de esta misma función dos veces, primero de la otra variable y luego recién de la primera, en este caso primero de y y luego respecto de x. Pues sabemos que esta es una condición de Euler que se cumple en cálculo 2, que nos daría la exactitud de un determinado polinomio. Entonces, en nuestro caso, para ser más simple, en vez de llegar a esta expresión, simplemente vamos a relacionar esto, ¿no? Derivada parcial de m respecto de y debería ser igual a derivada de n respecto de x, que sería nuestra primera condición que hemos puesto acá para la ecuación diferencial. Con esto, entonces, primero demostramos de que efectivamente, bueno, voy a hacer cumplir las condiciones de Euler, ¿ya? Y voy a ir planteando entonces, partiendo de que sí, efectivamente, f de x de y es mi solución. Una vez que tengo estas relaciones, entonces voy a decir, como la ecuación es exacta, ya, esa ecuación es exacta, al ser exacta, directamente podría integrar la ecuación, hallar una solución. Por lo tanto, si yo quiero hallar la función f de x de y, simplemente integraría, y una ventaja, como la ecuación es exacta, no necesito integrar toda exactamente la ecuación, solamente necesito integrar un término, o sea, ya sea la función m de x de y respecto de x o n de x de y respecto de y, cualquiera de las dos. Entonces aquí voy a hacer en ambos casos la deducción. Primero para f de x de y, voy a obtener a partir de integrar esta función, m de x de y respecto de x. Habíamos dicho que no podemos integrar una función si sus variables no están separadas, ¿no? En la primera clase o en la segunda clase. Y obviamente acá las variables siguen mezcladas. En este caso, como la ecuación cumple con la exactitud, podríamos simplemente hacer lo siguiente. Puedo considerar en esta integral, bueno, la variable x va a ser la variable en este caso que necesitamos integrar, y y lo puedo considerar como una constante. Y de esta forma, entonces, sí podría integrar esta función respecto de x. Pero bueno, como y sabemos que no realmente es una constante, es otra variable, para compensar esta operación que estamos haciendo, entonces le voy a compensar acá una constante, que más que una constante va a ser una función de y, porque si nosotros hemos considerado justamente y como una constante, acá lo vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros derivamos esto respecto de x, por ejemplo, ya se eliminaría la integral, tendría esta función, tendría la derivada de esto respecto de x, que justamente es esta función de acá, y acá tendríamos la derivada de como esto es solamente respecto de y, se va a eliminar y va a ser 0, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, lo que hacemos es, podría obtener, por ejemplo, también de otra manera de ver esta demostración es la siguiente. Tengo la ecuación 3, la ecuación 4. Por ejemplo, puedo agarrar la ecuación 3 y despejar de aquí f, ¿ya? Obviamente, si esto fuera simplemente respecto de x, la función o esta función, directamente serían diferenciales totales.
Pero como en este caso no solo depende de x, sino de y, por eso estamos con derivadas parciales. Pero puedo hacer lo siguiente, este diferencial de x parcial va a multiplicar acá, y puedo hacer que esto se vuelva como una integral total, o bueno, un diferencial total. Integrando tendría f, y tendría que integrar justamente m por el diferencial de x, ¿ya? Que eso es lo que estoy obteniendo. Pero como no estoy haciendo una integral completa, estoy asumiendo los términos de y como constante, entonces asumo esta función para completar los términos que se estarían eliminando. Lo puedo hacer de esta forma, o puedo también hacer con la ecuación 4, o simplemente integrando el otro término, es decir, n de x de y respecto de y. En este caso es respecto de y. Lo propio, x estaría tomando como una constante. Entonces, para compensar que no vamos a derivar o integrar respecto de x, le completaría una función de x. ¿Ya? Recalco, podemos ir por este lado o por este lado. No es necesario hacer los dos. Es uno de los dos caminos. Entonces, continuando, si vamos por este camino, aquí prácticamente ya se resolvería casi la ecuación, o sea, se hallaría la solución, porque estamos partiendo que la solución es f de x de y, igual una constante. Si yo hago f de x de y, simplemente reemplazo esto acá, ya tengo la solución. ¿Ya? Pero, bueno, hasta ahí, digamos, sería la parte sencilla, pero nos faltaría obtener esta constante o función de y. Por lo general va a ser esto una constante, pero puede ser una función de y. Como es una función de y desconocida, tendríamos que obtener esta misma. Para obtener esta función de y, lo que hacemos es, voy a hacer, aprovechando las otras identidades, voy a derivar esta ecuación parcialmente, nuevamente, pero respecto de la otra variable. Aquí he hallado esto y lo he integrado respecto de x, ahora voy a derivar respecto de y. Entonces, la derivada parcial respecto de y de todo esto sería, bueno, voy a derivar parcialmente toda esta ecuación, esta integral, respecto de y. Voy a considerar las variables x como constantes, y entonces voy a derivar respecto de y. La derivada parcial respecto de y de esta función, como esta función solamente es respecto de y, entonces en este caso va a ser la derivada total de phi de y, o sea, o phi prima de y. Ya no sería una derivada parcial. Lo mismo si hago por este otro camino. En este caso, una vez que obtengo esta función, voy a tratar de derivar, ¿ya? Pero respecto de esta variable, en este caso. Como la integral está respecto de y, voy a derivar respecto de x, prácticamente respecto de esta variable que estoy completando acá. Y esto sería igual a la derivada parcial de todo esto, más la derivada parcial de f de x respecto de x. Como es solo respecto de x, va a ser igual a la derivada total de phi de x o phi prima de x. Finalmente, una vez que obtenemos acá el resultado, voy a tomar esta otra consideración. Vemos acá que la derivada de f respecto de y es igual a n. Entonces, haciendo esta comparación, todo esto lo voy a igualar ya con, en este caso, con n, ¿ya? Y para el otro caso, al revés, me va a quedar derivada de f respecto de x, es igual a m. Entonces, todo esto, el resultado lo voy a igualar a m de x, de donde se nos armaría una nueva ecuación diferencial, ¿ya? Otra ecuación diferencial. Que aquí simplemente tengo que resolver esta ecuación diferencial. Una ventaja es de que acá, como la ecuación es exacta, bueno, y eso obviamente lo hemos verificado, si es exacta, con seguridad, derivada parcial de y de estos términos nos va a dar algo muy similar a los términos de n de x de y, por no decir iguales, y se van a simplificar. Y por lo general, entonces, lo que tendríamos que ya es resolver phi de y. Pues aquí, si digamos todo eso simplificara y esto va a quedar phi prima de y igual a 0. De donde que phi de y sería simplemente la integral, porque solamente integrar la integral del 0, que sería igual a una constante arbitraria. Si no se, obviamente, puede que para que sea una función de y, que estos términos no sean exactamente iguales a los términos de n de y, pero deberían quedar solamente términos respecto de y.
Si no quedan solamente términos respecto de y, obviamente aquí ya tendría un error porque esta integral o esta derivada es respecto de y. Y si hay todavía términos respecto de x, quiere decir que o he cometido algún error o definitivamente la ecuación no era exacta, ¿no? Desde el inicio hemos cometido el error. De todas formas, entonces, para el caso si tuviéramos que esto sí verifica, lo más seguro es que todo esto se simplifique y que phi' de y sea igual a 0. Integrando, phi de y sería igual a una constante. ¿Ya? Pero de todas formas, no siempre va a ser una constante, sino puede ser una función completamente de y. Finalmente vamos a reemplazar la ecuación 5 y la ecuación 6, es decir, este resultado, en el resultado final. Y por lo tanto va a quedar simplemente este f de x de y, que ya lo tenemos acá, reemplazado, incluyendo este phi de y lo reemplazamos en la ecuación original. Si lo hubiéramos hecho por otro camino, lo que voy a obtener, igual voy a obtener esta misma forma, pero en vez de phi de y, obtendría phi de x. Una vez que obtengo phi de x, reemplazo en la ecuación 6, ¿ya? Y esto en esta ecuación general y tendría ya la solución de la ecuación diferencial. Así de sencillo, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver, bueno, por lo general, hay ciertos grados de que una ecuación sea completamente exacta. Como aquí derivamos parcialmente, es posible que eliminemos algunos términos, ¿ya? Cuando no se elimina ningún término, o sea, por ejemplo, quedan todos los términos y son 4, digamos, al derivar son 4, es más, incluso aumentan, quiere decir que no se ha eliminado ninguna variable, básicamente, y si sucede en los dos términos, tanto en m como en n, o sea, al derivar parcialmente, no se elimina ningún término y son iguales, entonces la ecuación prácticamente es completamente exacta, y en este caso, con seguridad que este phi de y simplemente va a ser una constante. Entonces, tal vez innecesario hacer este paso, simplemente pondría una constante. Pero puede darse el caso de que si en cambio no son totalmente iguales, es decir, aquí tengo 3 términos, pero al derivar parcialmente se elimina uno y solo quedan 2. Acá lo propio es, digamos, quedan 3, digamos, y se elimina uno y quedan 2. La ecuación es igual, pero como se han eliminado algunos términos, entonces quiere decir que más que seguro la función phi de y o phi de x va a ser diferente de una constante, va a ser seguramente una función de y o una función de x si voy por este camino. ¿Ya? Entonces, con esto, básicamente, en la mayor parte de los casos, cuando una ecuación es exacta, tal vez el resultado directamente va a ser integrar ya sea m de x de y respecto de x o integrar n de x de y respecto de y a igualar una constante. Con eso obtendríamos el resultado de una ecuación exacta, más que todo cuando es completamente exacta, ¿ya? Pero en otros casos necesariamente va a quedar alguna función de y o una función de x y habría que hacer este proceso también para hallarlo los mismos. Bien, veamos con un ejemplo cómo resolver la ecuación exacta. Acá tenemos la ecuación, es la siguiente, x más e a la x sobre y por diferencial de x más e a la xy, todo por 1 menos xy diferencial de y igual a 0. Es la ecuación, la primera ecuación que habíamos visto acá, de donde, perdón, esta ecuación, ¿no? Entonces, que efectivamente hemos visto que es exacta, pero ahora vamos a hallar la solución. ¿Cuál sería la solución? Nuestra solución partimos que f de x de y es igual a una constante. Y sabemos que f de x de y puedo ya sea integrar m o integrar n. Voy a integrar en este caso m respecto de x.
Para completar lo que voy a eliminar de y, voy a poner una constante, una función de y. Y bueno, integramos. Esto me va a quedar la integral de x cuadrado medios. Aquí la integral de e a la x sobre y. Esto va a ser igual a y por e a la x sobre y. Integrando, ¿no? Acá, esto es como por regla de la... Ya, esta integral la he obtenido, bueno, acá, del ejercicio anterior, ¿no? Cuando he derivado, por ejemplo, e a la xy por esto, que me quedaba esto. E a la xy menos e a la xy sobre y. Entonces, justamente estoy integrando. Al integrar esto me va a dar esto. Si yo derivo esto, me va a dar la misma expresión. Entonces, mejor ya tendría aquí la integral. Completamos con la función de y. Bien, hasta ahí ya tendríamos prácticamente la solución, pero nos falta determinar exactamente el valor de phi de y, que por lo general es una constante, pero vamos a ver, no siempre va a ser esto, a menos cuando se eliminan términos al hacer las derivadas parciales, casi con seguridad que esta función va a requerir que sea una función de y. Bien, entonces, como decíamos en el paso anterior, una vez que tenemos esta ecuación, para hallar phi de y, voy a derivar esta función respecto de la otra variable. Estaba aquí respecto de x, voy a derivar respecto de y. Entonces voy a derivar esto respecto de y. Aquí la derivada de esto, 0, ¿no? Se elimina. La derivada de f respecto de y. Esto va a quedar la derivada del primero, por eso vamos a derivar, más el primero sin derivar la derivada del segundo. La derivada del segundo va a ser e a la x sobre y por la derivada de adentro menos x sobre y al cuadrado. Nosotros derivamos phi de y, entonces vamos a tener phi prima de y. Siguiente paso es este derivar parcial de f respecto de y. Hemos dicho que lo puedo igualar al otro término, a n. Entonces voy a aplicar esa expresión. Entonces igualando a n, vemos de que aquí tengo e a la xy, al otro lado se puede simplificar, luego tengo e a la xy por menos x sobre y, aquí tengo menos x, así y con este menos x sobre y por e a la xy, pero como están ambos lados opuestos de la igualdad, se simplifican y prácticamente me va a quedar que phi prima de y es igual a 0. Por lo tanto, la constante de y va a ser igual a una constante, ya que la integral de phi prima de y sería igual a la integral de 0, una constante. Con esto ya tengo phi de y, lo reemplazo en la solución de f, sería esto, y finalmente f lo reemplazaría en la primera ecuación. Para verificar también voy a hacer por la otra forma, en vez de integrar m, voy a integrar n, al revés. Entonces integrando n, aquí tengo la derivada parcial, todo esto tendría que integrar, y para completar una función de x.
Integrando esto, igual, acá directamente de esta parte, derivando esto por esto, me da prácticamente esa expresión. Entonces voy a aplicar ya lo voy a hacer entonces aplicando esto. Acá hemos derivado esto por esto, me va a quedar esto, ¿ya? Por lo que hallando su integral, y también puedo hacer por partes, directamente podría tener esta expresión, ¿ya? Dicho de otra forma, más bien derivando esto, obtendría esta expresión. Entonces aquí integrado, tengo ya esta parte, y me queda phi de x. Ahora voy a hacer lo siguiente. Para hallar phi de x, vuelvo a derivar esta función, pero respecto de x. La derivada de esto va a quedar 1 por e a la x sobre y, más y e a la x sobre y, todo por... pero perdón, véame aquí, esto hay que tener mucho cuidado, es respecto de x, voy a derivar, respecto de x y lo tomo como una constante, respecto de x va a quedar e a la x sobre y, derivando el argumento va a quedar 1 sobre y, con esto 1 sobre y se va y simplemente va a quedar e a la x sobre y, más phi de x, que habíamos dicho que era al derivar respecto de x va a quedar phi prima de x, ¿ya? Ya que solo depende de x. Todo esto, sabemos que la derivada parcial de f respecto de x lo puedo igualar a m, entonces voy a igualar justamente a m, a x más e a la x sobre y. Y aquí vemos, se simplifican varios términos, pero faltaría uno que se simplifique y quedaría phi prima de x igual a x. Vean bien que aquí en este lado, aquí quedaba 0 y directamente integrando me va a quedar k. Aquí queda x. Igual puedo, lo bueno es que solamente queda una función respecto de x, entonces puedo integrar. Y por lo tanto, integrando, me va a quedar phi de x, la integral de x, x cuadrado sobre 2, más una constante. Noten bien que aquí, obviamente, sí, al simplificar, sí tengo una función de x, no como acá, la función de y era directamente una constante. Acá hay un término más. Entonces, esto es bien importante de hacer. Y era un poco seguro que iba a pasar esto porque al derivar, cuando hemos hecho cumplir las condiciones, aquí se han ido algunos términos, ¿no? Entonces, al irse algunos términos, entonces es posible que sí tenga que completar los mismos. Y en este caso, esta función phi de x o phi de y ya no va a ser simplemente ceros, phi prima, sino va a ser igual a alguna expresión de x o de y, como en este caso. Tenemos entonces la función, ya tendría phi de x, simplemente reemplazamos en f, y esto reemplazamos en la solución original. Entonces sería, ¿dónde estamos acá? F. El resultado final va a ser, el resultado final es F, que vendría a ser esto. Igual a una constante. Y lo propio en este caso, el resultado simplemente va a ser F, lo que hemos hallado, igual a una constante. Esta constante puede ser absorbida por esta constante, no hay ningún problema. Entonces lo que quedaría acá es x cuadrado medios más y por e a la x sobre y igual a una constante. Acá, la ecuación, esta constante igual puede ser absorbida, ¿sí? Y esto va a quedar y por e a la x sobre y más x cuadrado medios. Los resultados son idénticos.
El problema adicionalmente era de condiciones iniciales, nos decía que cuando x vale 0, y valdría 2. Entonces simplemente reemplazo las condiciones iniciales. Acá en vez de x voy a poner 0 y en vez de y voy a poner 2. E a la 0 es igual a 1. Y por lo tanto c va a ser igual a 2. Reemplazamos en vez de c voy a poner 2. Y con esto obtendría el resultado de mi ecuación exacta. Entonces, si hay alguna duda, consulta. No dije ninguna. Ya. Entonces es bastante sencilla, ¿no? Obviamente sería igual un grupo de ecuaciones las más sencillas, siempre y cuando sean exactas, pero no todas van a cumplir esta condición de Euler. Entonces, como no todas cumplen esa condición, tendría que recurrir a otro método para resolver la misma. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos más de ecuaciones exactas, pero a medida que vayamos viendo el factor integrante, igual voy a llegar a una ecuación exacta, entonces voy a volver a resolver hacer algunos ejercicios de esta forma. ¿Ya? Vamos a entrar al siguiente tema, que vendría a ser el factor integrante o factor de integración. Bien, vamos a ver la definición. Entonces, sea la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de la siguiente forma: m de x de y por diferencial de x más n de x de y por diferencial de y igual a 0, que no es exacta, ¿ya? No es exacta, pero sí es posible hallar un factor integrante, mu de x de y, tal que si multiplicamos esta función mu de x de y por m de x de y por el diferencial de x, más un de x de y por n de x de y por el diferencial de y igual a 0, entonces esta vamos a asumir que es exacta. ¿Ya? Entonces, asumiendo que ahora ya es exacta porque le he multiplicado un factor, voy a hacer cumplir las condiciones de Euler nuevamente, entonces voy a derivar esto, ¿no? La derivada parcial de respecto de y de todo esto, de m por mu. Y lo propio aquí tiene que ser igual a la derivada parcial respecto de x de esto, de n de x de y por mu. Esa sería mi nueva condición de Euler ampliada. ¿Y cómo podemos obtener todavía el factor integrante? Hasta aquí, bueno, puedo hacer unas operaciones. Esta expresión de Euler ampliada, ya, sería igual a la derivada parcial respecto de y. Acá me va a quedar m, más la derivada parcial respecto de y bueno, acá, perdón, tengo que derivar como un producto, ¿no? La derivada del primero, derivada parcial de u respecto de y, por el segundo sin derivar m, más el primero sin derivar, la derivada parcial de m respecto de y. Y lo propio acá, ¿no? Derivada parcial de u respecto de x por n, más u, la derivada parcial de n respecto de x. Esta ecuación, entonces la ecuación de Euler ampliada, ¿ya? Que debería cumplirse para que también la ecuación sea exacta. Bien. Lo que obviamente aquí estamos viendo que ya es exacta, pero todavía desconocemos el factor de integración, para nuestro caso es mu. ¿Cómo hallaríamos este factor de integración? Bueno, voy a ver tres casos particulares. El primero, a partir de esta misma ecuación, ya de la condición de Euler ampliada, voy a ver de que esta función x de y, primero la vamos a simplificar, voy a hacer que solo sea respecto de x. Ya vamos a asumir que el factor de integración es solo de x. Entonces, si yo derivo la derivada parcial de u respecto de x, si eso es solo de x, se convierte en una derivada total de u respecto de x. Si hallo la derivada parcial de u respecto de y, en este caso, como es, lo voy a dejar de esta forma, diré simplemente como derivada parcial de u respecto de y. ¿Ya? Porque obviamente u, pero perdón, la derivada parcial de u respecto de y, como esta función es solamente respecto de x, podría simplificar
Y al ser solamente respecto de x, derivando parcial respecto de y, esto se va a hacer igual a 0. ¿Qué me va a ayudar a simplificar en esta condición? Entonces, si yo reemplazo ahora en esta condición, aquí voy a tener derivada de u respecto de y, 0, todo eso se simplifica, me quedaría mu por derivada de m respecto de y, es igual a derivada de u respecto de x, que para nosotros es diferencial de u respecto de x, ¿ya? Todo por n más mu derivada parcial de n respecto de x. Ordenando y agrupando, voy a llevar los que tienen mu, este lo voy a llevar a este lado, viene a restar y factorizo mu, me va a quedar derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x. Y aquí quedaría derivada de mu respecto de x por n. Voy a despejar, separar las variables, este diferencial de x puedo llevar aquí a multiplicar, este n puede venir a dividir, y este mu va a ir a dividir a diferencial de mu. Ordenando, cambiando de lado, tendríamos diferencial de u sobre u va a ser igual a todo esto sobre n por el diferencial de x. Lo que se hace es ahora integrar, resolver esta ecuación. Integrando tendríamos aquí el logaritmo de u. Aquí esto lo voy a dejar todavía como integral, ya que no conocemos estos términos, dejo como integral. Y de acá lo que quiero hallar es mu de x, la primitiva original. Entonces en ese caso voy a despejar u, elevando todo al exponencial, y esto va a quedar u elevado a la integral de la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x. Todo esto sobre n por el diferencial de x. Bien, con eso obtendría entonces un factor de integración de la forma solamente respecto de x. Pero esto solo va a ser posible sí o sí, solo si este resultado de acá, m, derivada parcial de m respecto de y menos derivada parcial de n respecto de x sobre n, es igual a una función de x. Si obviamente no sale una función de x como partido del problema inicial, entonces no podría resolver, ¿no? Mucho más, aquí te quedaría, digamos, alguna y aquí, la integral no la podría hacer. No podría aplicar como en el criterio de una ecuación exacta, donde integrábamos, una de las variables la ponía como constante y luego compensábamos. En este caso no, ya es una integral particular, por lo tanto tiene que estar separadas las variables. Entonces, si esto es de respecto de x, todo eso debería quedar respecto de x. Ya, por eso decimos que esta condición debería ser igual a f de x. El segundo caso es similar, solo que en este caso la función m de x, en vez de m de x voy a tener una función m de y, o sea, al revés voy a tener otra función con respecto a otra variable. Todo el procedimiento es idéntico, entonces la derivada de mu de y entonces, como la función solamente es de y, si nos derivamos u respecto de x, de la otra variable, entonces esto se va a hacer 0, porque solamente es respecto de y. Si derivamos u respecto de y, al ser solamente de y, me va a quedar diferenciales totales, diferencial de u respecto de diferencial de y. Reemplazamos. En la ecuación. Y voy a agrupar lo propio, los que tienen mu de x. Acá me va a quedar menos. Me lo voy a despejar. Si este va al otro lado, va a restar todo por u. Perdón. Bueno, entonces lo que hacemos es
Agrupamos los que tienen mu. Voy a factorizar aquí menos mu. Va a quedar derivada de m respecto de y menos derivada de n respecto de x. Lo puedo llevar a otro lado. Va a ser diferencial de u respecto de y por m. Y con esto voy a integrar. Entonces, integrando, vamos a integrar el diferencial de u con este u. Este diferencial de y viene acá, el m viene a dividir. Todo esto va a... Pues una vez separadas las variables, integramos. Integral de diferencial de u respecto de u va a ser el nombrano de u. Aquí no conocemos las funciones, lo dejo como integral. Y despejo mu. Despejar mu va a quedar que es igual a e elevado a la menos integral de toda esta expresión, derivada de m respecto de y, menos derivada de n respecto de x, todo sobre m, y todo por el diferencial de y. Ese sería el factor de integración respecto de y. De la misma forma, sí, solo si el argumento, la expresión dentro de la integral, solo sea una función de y en este caso. ¿Ya? Entonces, obviamente, podemos reemplazar y estas fórmulas y ver primero si esto cumple. Vamos adelante. Si esto no cumple, nos queda algún término de x o no completamente respecto de y. Directamente tenemos que saltar. Puedo ir a este lado, tal vez por el lado de x. Bien, con eso entonces tendríamos dos factores de integración, ¿ya? Y vamos a ver un tercer caso, donde la función definitivamente no es solamente de x ni de y, sino entonces de ambas. Pero para ser un poco más simple voy a llamar la función mu de z, donde z sí es una función respecto de x y respecto de y. En ese caso, igual vamos a derivada de u respecto de x, y aquí regla de igual de la cadena en derivadas parciales, tener mucho cuidado. Entonces voy a derivar u primero respecto de z, en este caso es derivada total, cuando es respecto de esta variable es derivada total, por esta variable que depende de 2, voy a derivar parcialmente, entonces derivada de z, primero, en este caso estoy derivando respecto de x, entonces igual voy a derivar respecto de x. Para el caso de la derivada parcial de u respecto de y, voy a igual, nuevamente, derivar u respecto de z primero, ya, entero, y luego por la cadena derivar z respecto de y. Reemplazando esto en nuestra ecuación de Euler ampliada, acá, tendríamos lo siguiente. Entonces, esto derivado de u respecto de x, va a ser todo esto, perdón, esto de acá, respecto de y, todo esto por m, más mu derivada parcial de m respecto de y, más derivada parcial de u respecto de x, que sería esto por n, más derivada parcial de n respecto de x. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento, voy a agrupar los que tienen diferencial de u, o en este caso los términos de la variable mu, y los términos de la variable de z aparte. Entonces acá, agrupando, voy a llevar este lado y voy a factorizar derivada de u respecto de z. Esto lo llevo a este lado, y factorizando en menos mu, voy a tener derivada de m respecto de y, menos derivada de n respecto de x. Esto viene ahora, este mu viene aquí a dividir, este diferencial 7 viene acá a multiplicar, todo esto también va a dividir.
Me va a quedar esta expresión. Aquí he cambiado, ojo, bueno, acá está el signo, lo mantengo acá. Y finalmente voy a integrar, ¿ya? Y luego voy a despejar el logaritmo. Entonces, aquí es logaritmo de todo esto y la integral de todo esto. Despejando esta expresión, aplicando exponencial, esto va a quedar libre u, y aquí esto sería e elevado a la integral de todo esto. Y aquí este signo lo he introducido acá, para que no nos cause problemas. Este menos, multiplicando este menos, se va a volver más, por eso cambia acá, y este se volvería menos, cambiaría este lado. ¿Ya? Algo que he tratado de poner, expresar, bueno, y lo propio, esta expresión solo va a ser posible si, solo si, la expresión dentro de la integral sea una función de z, es decir, de los términos originales que era z. Entonces, si es una función de ese tipo, entonces recién puedo hallar este factor de integración de esta forma, si no, tampoco sería factible. Ahora bien, en este caso, este es un caso un poco más general de los otros dos, un poquito se complica más, pero es posible que encontremos varias combinaciones respecto de z, o sea, de las dos variables de x y y directamente para hallar el factor de integración, ¿ya? Algunas de estas funciones, por ejemplo, más utilizadas en factores de integración, sería cuando z es igual a una expresión de tipo x a la n y a la m, ¿ya? Puede ser de tipo x más menos a la n por y, más menos y a la n, ¿ya? Entonces, en este caso el grado es igual, ¿ya? Puede ser un grado 1, grado 2, grado décimo, ¿ya? También podemos tener igual una suma de este tipo, un determinado grado, y al mismo tiempo también elevado todavía a una potencia adicional. Por último, podríamos tener ecuaciones, en este caso es recta, o ecuaciones lineales, ax más by más c, elevado a un determinado valor n. En este caso, los elementos que hay que encontrar son a, b, c, n, y nosotros n y m, más que todo. Y podría ser una infinidad, una cantidad grande de términos de z, ¿no? Estos serían los más usados, pero podríamos plantear otras opciones de z para que hallemos el factor de integración. Algo que les estaba mencionando antes es de que la expresión, para que se acuerden bien las formulitas, he tratado siempre de que expresemos acá la derivada de m respecto de y menos derivada n respecto de x. Y esto dividimos sobre el otro término, entonces en este caso sobre n. Para el y lo propio acá en el caso 2, he tratado de igual que esté este mismo término, ¿no? Derivada parcial de m respecto de y menos derivada de n respecto de x. Que varía acá, obviamente, está multiplicado por un signo negativo, por eso lo he expresado de esta forma. Podría intercambiar primero que sea derivada de n respecto de x menos derivada de m respecto de y. Pero es mejor acordarse esta expresión. Entonces, para respecto de x el signo es positivo, respecto de y es negativo y además se divide entre m, primer término. Y para el caso de 3, respecto de z igual, en el numerador tengo también esa misma expresión, ¿no? Derivada de m respecto de y menos derivada de n respecto de x. Y todo sobre, bueno, aquí ya variaría, ¿no? Ordenando bien. Y entonces ya podemos tener nuestras tres formulitas, ¿no? Acá la primera, la segunda y la tercera. Si bien podemos aplicar estas fórmulas, vuelvo a recalcar que tratemos de no memorizar solamente fórmulas, sino más que todos los procedimientos. Entonces, acá está el procedimiento, cómo deberíamos obtener. Se multiplica por un mu de x de y. Si ya conocemos, tal vez también es una forma aquí, un tipo, podría multiplicar directamente esto y hacer cumplir las condiciones de Euler, es decir, esto debería verificar esta condición de Euler.
Al hacer verificar esta condición de Euler, seguramente podría obtener los términos desconocidos, en este caso como NM o A, B, C, podría obtener esos términos. ¿Ya? Esa sería una de las opciones para ir deduciendo el factor de integración. Ya necesariamente tendría que probar, digamos, primero para X, para Y, que serían los más simples, y si no, necesariamente tengo que ir al caso 3 y ir tanteando alguna expresión más o menos parecida a esta. En los exámenes generalmente se han dado en algunos casos ya este factor de integración, pero no siempre, ¿no? Entonces algunos ejercicios solamente se los ha enunciado y no había un método de solución concreto y por lo general entonces había que buscar un factor de integración porque no se acogía ningún tipo de ecuación directo, entonces había que buscar un factor de integración. Veamos algunos ejemplos. Tengo, este es un ejemplo de una función del factor de integración, es de la forma u de x, ¿ya? Adicionalmente, hay una incógnita acá que es g de y, que no se conoce en la ecuación. Entonces me dicen que hallar g de y en esta ecuación, si está, bueno, admite un factor de integración de la forma u de x. ¿Qué quiere decir? No es exacta, pero sí admite un factor de integración de este tipo. Directamente vemos que no es exacta la ecuación, entonces voy a más bien a aplicar el concepto y multiplicar mu de x a esta ecuación. Voy a multiplicar mu de x a ambos lados de la ecuación, ya ambos términos. Y de acá voy a tomar, esto voy a llamar, lo que está junto con el diferencial de x lo voy a llamar como m, y lo que está con el diferencial de y lo voy a llamar n. Bien, la primera opción ya nos dice que el factor de integración es aquí de la forma mu de x. Entonces voy a hacer cumplir estas condicionantes. Voy a ir primero, voy a hacer esto de dos formas. ¿Ya? Uno haciendo la deducción desde acá y otro aplicando la fórmula que hemos obtenido hace un momento. Desde acá, bueno, todo esto debería cumplir la condición de Euler, entonces voy a hacer que todo esto, derivado respecto de y, tiene que ser igual a derivada de esto respecto de x, esencialmente. Entonces voy a derivar esto respecto de y, la derivada parcial respecto de m respecto de y, aquí sería igual a su derivada parcial. Como esto es respecto de y, todo lo que es respecto de x se mantiene como constante, voy a derivarlo de adentro. Respecto de y simplemente va a quedar 2x a la cuarta y aquí 3 por 2 menos 6y cuadrado. Voy a derivar todo esto respecto de x. En este caso, como esta es una función de x y aquí hay términos de x, esto tendría que derivar como un producto. Lo voy a hacer de esa forma. La derivada del primero, mu prima de x, todo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. En este caso, derivada del segundo respecto de x, esto va a quedar 1, g de y simplemente, y luego acá menos 5x cuarto. Bien, igualamos, esto y esto tienen que ser iguales, entonces los voy a igualar, ¿ya? Porque estamos forzando que sea exacta la ecuación. Y de acá voy a hacer algunas operaciones, o sea, voy a tratar de hallar o agrupar términos semejantes para poder resolver. Lo que tengo que hallar es acá mu de x, ¿no? Entonces, a ver, agrupando bien todos los términos que tienen mu de x, ya estos voy a llevar a este lado. Aquí tengo 2x cuarta y aquí tendríamos menos 5x cuarta por mu de x. Viene este lado con signo positivo, entonces va a sumar acá 5 más 2, 7x cuarta. Estoy factorizando aquí mu de x. Este g de y pasaría al otro lado con signo negativo, menos g de y. Y además quedaría esto, entonces 7x cuarta menos 6y cuadrado menos g de y, todo por mu de x.
Y a este lado voy a dejar los que tienen mu prima de x, que daría esta expresión, por g de y, aquí voy a factorizar el x, ya una x, así me va a quedar g de y menos x a la cuarta. ¿Qué más faltaría? Necesitamos, bueno, como tengo que hallar mu de x, acá está como una ecuación diferencial, entonces voy a resolver esta ecuación diferencial respecto de esta variable. Entonces, este mu de x lo voy a convertir como derivada de u de mu de x, todo respecto de x, ¿ya? Separando las variables, mu de x va a venir acá a dividir, así tendría esta operación, y el diferencial de x viene acá más bien a multiplicar, y todo esto también pasa a dividir. Entonces, ¿qué quedaría acá? Aquí quedaría diferencial de x por todo esto, y esto viene a dividir x por g de y menos x cuarta. ¿Estamos bien? Hasta acá. Ya he cambiado simplemente de término lo que estaba acá a este lado y lo que estaba a este lado. De esta forma ya tengo mi ecuación, pero todavía no puedo integrar esto. ¿Por qué? Esto está respecto de u, y aquí esta función es respecto de x, pero también hay términos respecto de y. Entonces no se separan las variables. Entonces aquí obviamente para poder integrar, tiene que quedar esto como una expresión solamente de x. Pero como nos piden hallar todavía g de y para que esto verifique, entonces vamos a tantear aquí un valor de g de y, de tal forma de que esto desaparezca el término g de y. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Vean bien que acá el término de abajo me da un término g de y menos x cuarta. Aquí tengo x cuarta. Lo ideal sería que estos sean del mismo tipo. Entonces, si hago que esto sea similar a este tipo, es decir, igual a y cuadrado, ¿ya? Vean bien que aquí con este menos y cuadrado me va a dar menos 7y cuadrado, y podría factorizar el 7. Entonces, justamente, tanteando aquí, estoy obteniendo la expresión g de y. Ya no tan directo, o sea, no tiene una relación directa, pero tanteando obtendría el término g de y, de tal forma de que pueda factorizar el 7, y aquí quedaría arriba g de y menos x cuarta, que se puede simplificar con lo de abajo, ¿sí? De esa forma he tanteado este valor de g de y. Con eso he logrado de que g de y desaparezca ahora de la ecuación final, y obviamente ahí sí podría integrar. Ya en el... acá. Entonces, he puesto g de y, lo he vuelto como y cuadrado. Esto me va a dar menos 7y cuadrado, factorizando el 7 me va a quedar x cuarta menos y cuadrado. Abajo tenemos x, y aquí esto quedaría y cuadrado menos x cuarta, factorizando el menos, va a quedar x cuarta menos y cuadrado, y el menos lo pongo acá. Este término con este término se puede simplificar, y de esa forma ya no va a haber y, entonces solo va a quedar una expresión respecto de x acá, que prácticamente puedo integrar. Integrando esto, va a quedar el logaritmo de 1, acá menos 7, el logaritmo de, 9, de mu, perdón, quedaría menos 7 logaritmo de x. Y despejando mu, voy a aplicar antilogaritmos, este menos 7 pasa como exponente, y aplicando antilogaritmos va a quedar u, que es igual a x elevado a la menos 7. Acá, como esta es una solución particular, es un factor integrante, no es necesario mantener la constante. Si bien puedo tener la constante, pero no es necesario, por eso que solamente tengo la solución directa sin agregar una constante, ¿ya? Mi factor de integración, entonces, mu de x va a ser igual a x a la menos 7. Con eso aseguramos que esta ecuación sea exacta. Obviamente también g de y tiene que ser igual a y cuadrado. Ya, entonces con esto ya tendría el factor de integración. Bien, acá tenemos otra forma.
directamente hemos hallado, nos decía que la ecuación o el factor de integración es de la forma mu de x. Y hemos hallado una fórmula. Si es de este tipo, sería de esta manera, ¿no? La fórmula que vamos a aplicar. Entonces voy a aplicar esa fórmula. Mu de x es igual a e a la integral de derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada de n respecto de x sobre n respecto de x. Pero acá, para aplicar la fórmula, obviamente desde la ecuación original, no sin multiplicar aquí mu de x ni nada, sino aquí de la ecuación original tendría que partir. ¿Ya? Entonces, acá, Elsa Juanche, ¿alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, creo que está silenciado. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, el primer método es multiplicando por mu de x ya toda la expresión y a partir de ello hacer cumplir las condiciones de Euler. El segundo método, voy a directamente aplicar la fórmula que hemos obtenido en el caso 1 de la ecuación original. Entonces ahí igual voy a identificar lo que acompaña a diferencial de x es m y lo que acompaña a diferencial de y es n. Entonces reemplazando en esta fórmula, entonces la derivada de m respecto de y, esto de respecto de y derivando va a quedar 2x cuarta menos 6y cuadrado. Acá. La derivada de n respecto de x va a quedar simplemente g de y menos 5x cuarta. Cambiando menos g de y por menos 5x cuarta. Y todo sobre n. N es esta función, g de y por x menos x a la quinta, todo por el diferencial de x. Lo propio acá, tiene que quedar esto una expresión solamente de x. Entonces, ¿cómo eliminamos g de y? Igual, de la misma forma voy a tantear acá g de y voy a hacer que sea igual a y cuadrado. Entonces, si hacemos que eso sea igual a y cuadrado, esto va a quedar 7, perdón, y cuadrado menos 6, menos 7y cuadrado, aquí menos 5x cuarta menos por menos da más, 5x cuarta con 2 va a quedar 7x cuarta, factorizando el 7 va a quedar 7x cuarta menos y cuadrado, y abajo, bueno, hemos dicho que g de y es igual a y cuadrado, igual voy a factorizar x, va a quedar y cuadrado menos x cuarta. Puedo factorizar el signo y simplificar, y esto va a quedar e a la menos 7 sobre x, y directamente integrando tendríamos que esto va a ser igual a x elevado a la menos 7, ¿ya? Obviamente la integral de esto es menos 7 logaritmo de x, el menos 7 sube como exponencial, y exponencial con logaritmo se va, y me quedaría x a la menos 7, que es el mismo factor de integración que hemos obtenido por este método. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Obviamente aquí eso estoy aplicando una fórmula directa. ¿Ya? El problema es que si no me acuerdo bien la fórmula,
podría cometer un error. En cambio acá, esto es más fácil, ¿no? Es hacer todo el procedimiento y haciendo de acuerdo al procedimiento, el resultado va a ser correcto, ¿ya? Aquí muchas veces ha habido problemas en los cuales justamente por utilizar simplemente fórmulas han confundido esta con la del caso 2, o ha mezclado simplemente el signo, han cambiado acá, y por cambiar este signo automáticamente ya pueden variar, porque si sale esto negativo, este signo va a ser positivo, sería x a la 7. Es muy diferente de x a la menos 7. Entonces todo lo demás va a estar erróneamente. Entonces yo les recomiendo tratar siempre de ir por este camino, aunque es un poco más largo, pero este es el más seguro porque estoy haciendo el proceso, todo el proceso adecuadamente, ¿ya? Acá es, resumiendo, utilizando una fórmula. Bien, de esta manera entonces tendríamos ya el factor de integración de uno u otro método. Entonces ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces, para resolver la ecuación diferencial ya tenemos el factor de integración. Lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación original por el factor de integración, por x a la menos 7. Multiplicando entonces acá por x a la menos 7, esto va a quedar x a la menos 6, este es x a la menos 2, g de y es y cuadrado, todo por el diferencial de y, más x a la cuarta por x a la menos 7 va a quedar x a la menos 3 por 2y, menos 2y cubo por x a la menos 7. Todo por el diferencial de x igual a 0. ¿Ya? Podemos verificar si efectivamente la ecuación es exacta, ¿no? Podemos probar. Aquí respecto de x me va a quedar menos 6y cuadrado, x a la menos 5, y acá más 2x a la menos 1. Y acá lo propio habría que ver, este es respecto de x, menos 3 por 2, menos 6, y x a la... perdón, esto es respecto de y, ¿no? Este tendría que derivar, siempre es cruzado, este es respecto de x, y este es respecto de y. Respecto de y, esto va a quedar 2x a la menos 2x a la menos 3, ¿ya? Acá lo propio era 2x a la menos 3 al derivar respecto de x, y aquí derivando respecto de y es 3 por 2 menos 6y cuadrado x a la menos 7, y aquí derivando respecto de x menos 6y cuadrado x a la menos 7. Entonces la ecuación es exacta, ¿ya? Vámonos a la solución. Partimos de que la solución es igual a una función f de x de y igual a una constante, y esta misma la puedo hallar integrando esta o esta. Vamos a integrar esta primera de acá. Entonces integramos y cuadrado x a la menos 6 menos x a la menos 2 respecto de y. Como estoy integrando respecto de y, voy a completar con una función respecto de x. Integramos, acá tendríamos respecto de y, esto va a ser y cubo sobre 3 por x a la menos 6. Esto va a ser menos x a la menos 2 por y, más phi de x. Para hallar phi de x, derivo toda esta ecuación respecto de esta variable de x. Aquí me va a quedar menos 2, respecto de x, este menos 6 con este 3 va a quedar menos 2, y cubo x a la menos 7. Acá, respecto de x, menos con este menos va a ser más 2, x a la menos 3 por y. Y la derivada de phi de x, phi prima de x. Esto lo igualamos al otro término, ¿no? En este caso a m, a esta expresión. 2y x a la menos 3 menos 2y cubo x a la menos 7, y efectivamente esto con esto se va, este con este se va, este con este se va, y me va a quedar que phi prima de x es igual a 0. Por lo tanto, integrando, phi de x sería igual a una constante. Y simplemente reemplazamos acá en la solución. F de x de y es esta solución, más una constante, y esta constante puede ser absorbida por esta constante, entonces solamente voy a copiar toda esta parte. Y cubo por x a la menos 6 sobre 3, menos x a la menos 2 por y todo igual a una constante. Que ese sería el resultado de esta ecuación.
¿Alguna Ingeniero, duda? Consulta. Sí, dígame, dígame. disculpe, con respecto a la función incógnita que teníamos en este problema, ¿siempre se va a resolver tanteando la función incógnita, perdón? Ah, esta de acá, no siempre. Obviamente, es que aquí teníamos dos datos, ¿no? Nuestra incógnita es el factor de integración, esencialmente, ¿no? Para que se vuelva exacta. Pero adicionalmente tendríamos esta función. En algún caso, tal vez haya más ecuaciones con las cuales puedo igualar y de ahí podría despejar. Pero para este caso, sí, necesariamente tendría que tantear porque no tengo una relación para directamente hallar g de y igualar, o sea, no hay una expresión, ¿ya? Entonces, como necesito eliminar de la integral los términos de y, entonces sí, por tanteo, ya haciendo algunas operaciones, entonces de esa forma lo puedo obtener. Gracias, ingeniero. Una consulta. Sí, dígame. Con respecto a lo que usted estaba mencionándolo, si lo hacemos por este método con la fórmula o por el otro método, en un caso hipotético de que lo haciendo bien, ¿valdría también en el examen este método? ¿Por fórmula? Sí, sí, no hay ningún Sí. problema. Si hacen por fórmula, no hay problema, ¿ya? Pero tienen que mencionar, es válido, ¿no? Porque esto está ya deducido, se puede aplicar, ¿ya? Pero yo les aconsejo, ¿no? Siempre traten de hacer el procedimiento, porque ¿cuántas fórmulas tendrían que aprender? Bueno, en este caso, digamos, ahora que están en forma virtual, van a tener la posibilidad de tener libros, hasta formularios, porque es muy difícil hacer el control, ver en cámaras y todo. Entonces van a poder utilizar formularios, no habría mucho problema. Pero si volvemos a las clases, o a los exámenes presenciales, eh, miren, aquí ya tengo fórmula de una ecuación homogénea, fórmula de Jacobi, de isobáricas, estas fórmulas, unas de los tres factores de integración, va a haber Riccati y otros, o sea, van a ir ampliándose muchas fórmulas, ¿no? Y, y obviamente no van a poder recurrir a un formulario. Entonces, si cometen un error, ya basta que cometen un error, no signo, entonces pero todo el procedimiento se va a arruinar. Entonces, por eso no les recomiendo utilizar directamente fórmulas. Pero es válido, ya si ustedes aplican en el examen, yo voy a calificar adecuadamente. Bien, ya estamos sobre las 6:05. Vamos a quedar, por favor, acá. Y disculpas por al iniciar un poquito tarde, pero era un problema no del Teams. eh, eh, Porque no aceptaba ni del celular ni desde la computadora. Reinicié nuevamente, pero y recién me validó, ¿no? Pero lo extraño era que ni desde el celular me permita. Entonces, tal vez era un problema temporal de la sesión o del Teams y por eso es que no podía ingresar. ¿Ya? Eh, Todavía no hay nada de auxiliares, entonces estimo que si no hay nada hasta la próxima semana, entonces ya les voy a dar específicamente una pequeña guía de ejercicios, asumiendo que van a demorar los auxiliares para el primer parcial. Y les voy a dar unos cuantos ejercicios, ya unos 10 ejercicios que más o menos estén avanzando para que puedan practicar. Ingeniero, una pregunta. Sí, díganme. Inge- en este ejercicio, el factor de integración respecto a Y sería cero. ¿Cuál? ¿Factor de integración? El factor de integración respecto a Y.
respecto a Y. No, solo puede haber un factor de integración, o respecto de X, o respecto de Y, o respecto de X de Y, o directamente que no existe un factor de integración, ¿no? Entonces, en este caso, podría darse el caso que sea respecto de X o de Y. No hay, o sea, no puede haber dos así. Entonces, uno solo tendríamos que escoger. Ah, está bien, dije, gracias. Algo que también se puede hacer, en algunos exámenes se ha dado el caso de que, como se han podido dar cuenta, miren, el factor de integración, después de todo este proceso, hallamos que era x a la menos 7. Ya, si pedimos el factor de integración, hay que hacer todo este proceso. Si no indicamos el factor de integración, podrían tal vez tantear directamente acá, a ver si yo divido entre x a la 7 o x al cuadrado y dar el resultado, bueno, ya he vuelto la ecuación exacta, no tendría que hacer ningún proceso más, ¿no? Pero si les decimos en el examen hallar el factor de integración o admite el factor de integración, implícitamente estamos pidiendo que hayan ese factor de integración. Entonces, el primer paso es hallar esto. No pueden hacer directamente el resultado, digamos, que por ahí, por suerte, diríamos así en buenas palabras, así, ¿no? Porque generalmente va a ser copia. El factor de integración es de esta forma y directamente vienen acá y resuelven desde aquí el ejercicio. Obviamente no lo vamos a validar, le vamos a dar un puntaje muy mínimo porque si bien está el resultado, pero no cumple con lo que estamos pidiendo en el ejercicio, ¿ya? Pero si no está, no se pide el factor de integración, bueno, suerte, ¿no? Entonces directamente y logra tantear el valor así rápidamente, bueno, lo resuelven, ¿no? De esta forma, directamente. Ahí había alguien que quería preguntar, creo. Solo tenía mi duda si, digamos, es G de Y, entonces no podría haber otro problema que diga si el factor es un U de Y. No, creo, no dije. Ya, podría ser, claro, no necesariamente, a ver, para el problema tal vez, dependiendo del valor de G de Y, el factor de integración no sea de X, sea de Y. Podría ser, podría variar el problema, pero para el caso es necesariamente respecto de X, ¿ya? Pero podría darse el caso, tal vez, a ver, no sé, si, a ver, si le ponen mu de Y, para empezar, si fuera así, digamos así, intentaríamos acá, esa expresión tendría que ser esto mismo, cambiamos el signo, sobre n, tendrían que dividir sobre esto, ¿ya? Sobre 2y x a la cuarta menos 2y x al cuadrado. Todavía habría posibilidad, ¿no? Porque, a ver, podría factorizar y, acá, a ver lo que decía su compañero. Vamos a asumir, digamos, que fuera no de respecto de x, sino de y. ¿Ya? Vamos a asumir. Aquí, ¿qué cambiaría? Esto tendría en vez sobre m, sobre este valor, tendría que ser, bueno, este era sobre n, ahora sería sobre m. Acá, esto tendría que cambiar. Tendría que ser 2y x a la cuarta menos 2y elevado al cubo. Entonces, ahora acá, si hago algunas operaciones, esto debería ser respecto de y. ¿Qué más me falta acá? El signo. Para empezar, miren, tendría que quedar esto respecto de y. Si bien aquí tengo algo para simplificar, pero va a seguir quedando todavía términos de x. Vamos a ver. Acá podría factorizar y del denominador. Esto voy a factorizar 2 veces y. Y me quedaría x a la cuarta menos y cuadrado. Arriba. Tiene que quedar algo similar. Voy a hacer que y igual sea
básicamente lo propio, ¿no? Tendría que ser y cuadrado. Hacemos que esto sea y cuadrado. A ver, aquí operando, este y menos y va a ser menos 7, menos ponemos a más 7, voy a factorizar 7, y esto quedaría de la siguiente forma, x a la cuarta menos y cuadrado. ¿Está bien? Quedaría de esa forma. Y simplificando, aquí no olvidarnos el signo menos. Entonces, en este caso, este con este se va. Y quedaría el resultado a la menos 7 medios de y. Por lo tanto, si integramos, esto igual va a ser el resultado y elevado a la menos 7 menos 7 medios. ¿Está bien? Estoy haciendo, obviamente, la fórmula cambiaría, es sobre m, sobre este resultado, haciendo que g de y sea igual al mismo, el mismo valor. Puedo simplificar esto, y más bien me quedaría un término de y. Entonces sí puedo aplicar esta integral, y tendría esta función. Podríamos verificar si la ecuación es exacta. Tendría que multiplicar a la ecuación original por y elevado a la menos 7 medios. Entonces aquí, ¿qué va a quedar? Aquí quedaría menos 7 medios, y a la menos 7 medios, más 2, 4 medios menos 7 medios, quedaría menos 3 medios. ¿Ya? X a la, en este caso, X simplemente, ¿no? X. Menos X a la quinta. Y elevado a la menos 7 medios. Acá, y es 1 por y a la menos 7 medios, menos 2 medios, menos 7 medios, va a quedar y a la menos 5 medios. Este x va a quedar x a la cuarta normal. Menos 2 y al cubo, aquí no hay x. Y al cubo sería las 6 medios menos 7 medios, quedaría menos 1 medio. A ver, veamos si es exacta. Derivada parcial de derivada parcial de esto. Este sería m respecto de y. Aquí sería igual de esto. Su derivada parcial sería 2 respecto de y. Menos 5 medios, baja acá, con ese 2 se simplifica, va a quedar menos 5. Y elevado a la, es menos 5 medios, menos 1, va a quedar menos 7 medios. Por x a la cuarta. Menos
Entonces, igual, respecto de y, menos un medio baja acá, un medio con este menos volver positivo, más 1, y y quedaría elevado menos un medio más menos 1, menos 3 medios. Derivada parcial de n respecto de x esto. Respecto de x simplemente va a quedar y a la 3 medios. Respecto de x, 5 menos 5x, x a la cuarta, y elevado a menos 7 medios. Lo mismo, ¿no? Entonces quedaría, si es igual. Entonces, si es una buena pregunta, en este caso, para este caso particular, sí también habría un factor de integración respecto de y, ¿ya? Para este caso. ¿Ya? No quiere decir que siempre que es posible que haya de x de y para un ejercicio. Por lo general, o es de x o es de y, o generalmente es de x de y, es una función de z. Pero en este caso particular, tenemos los dos, ¿no? Es de respecto de x y respecto de y. Ingeniero, perdone la pregunta. Entonces, digamos, este ejercicio, en el caso que no hubiese la función incógnita y tampoco nos dijera el factor de integración, ¿se podría realizar bien u de x o u de y o u de z? ¿O solo Exacto. sería x? Ah, ya está. Ustedes ven, ustedes ven el más adecuado, el más sencillo. ¿Ya? Lo propio, ¿no? Si aquí como digo respecto de x, si me sacan el respecto de y, bueno, obviamente el resultado va a ser el mismo al final, pero toda la parte del procedimiento no sería correcto, ¿no? Entonces eso tenga mucho cuidado en los exámenes. Bien, vamos a quedar acá, por favor. La siguiente clase, el día lunes, el día miércoles, vamos a volver a ver más ejemplos de factor integrante, ¿ya? Varios ejemplos de factor de integración, algunos casos más. Y bueno, ya vamos a poder entrar a lo que son las ecuaciones lineales de Bernoulli y de Riccati. Entonces vamos a quedar el día de hoy acá, por favor.